El vídeo que vas a ver es un vídeo en el que trato de corregir un error que hay en un vídeo del canal. Me lo ha hecho saber una usuaria, que la verdad es que se lo agradezco mucho, y como veis aquí, lo que nos dicen es que tenemos un hexágono regular en el que hay 5 cargas positivas que están colocados en vértices sucesivos y queremos saber cuánto valdría el campo total en el vértice que yo he marcado aquí, como ves, con un círculo, ¿verdad?, sin estar relleno, que sería el punto en el que vamos a calcular el campo total, ¿verdad?, producido por las 5 cargas que son todas iguales y positivas que están dibujadas en la figura. Para hacer el ejercicio, al igual que decía en el vídeo, ¿verdad?, que vamos a corregir, hay que establecer un sistema de referencia y a partir de ahí vamos a ver cómo dibujar los campos eléctricos, que te recuerdo son magnitudes vectoriales, ¿verdad? Vamos a dibujarlos y después vamos a hacer el cálculo del campo total aplicando el principio de superposición. Puedes ver en la descripción del vídeo el enlace al vídeo anterior que contenía el error. Y el vídeo que contenía el error tendrá el enlace a este otro vídeo, aparte de una tarjeta, avisando que es mejor acudir a este vídeo, ¿verdad?, para ver el desarrollo completo y correcto. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es que me voy a tomar como sistema de referencia, ¿verdad?, uno en el cual el punto de referencia, el centro de referencia me quede en el centro del hexágono. Lo vamos a dibujar de esta manera. Fíjate que lo tienes aquí con estas líneas punteadas. De esta forma voy a poder establecer las distancias que hay de las cargas que están pintadas al punto en el que quiero calcular el campo total. Y una vez hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es, en ese punto donde quiero el campo total, dibujar los vectores de los campos eléctricos que van a crear en ese punto las cargas que verás que van a ser iguales 2 a 2. Vamos a ver esto. En primer lugar, por ejemplo, vamos a empezar con las cargas que serían Q5 y Q1. En este caso, lo que vamos a hacer es que si trazo, ¿verdad?, un vector cuya dirección es la línea que une, por ejemplo, a Q5 con el punto de referencia o a Q1 con el punto de referencia, y los sentidos serían saliendo, ¿verdad?, huyendo, podríamos decir, de Q5 y Q1, vas a ver que los vectores que obtendrían serían este que aparece aquí como el campo debido a la carga 1, es la dirección que estamos diciendo, ¿verdad?, que sería esta de aquí, y el sentido hacia afuera, huyendo de Q1, y lo mismo pasaría con E5 para Q5. Le ponemos ese módulo a los vectores porque son las dos cargas que están más cerca del punto que estoy queriendo calcular el campo total. Bien, haríamos lo mismo para las cargas Q4 y Q2. En este caso uniríamos con una línea, ¿verdad?, estos dos puntos, ¿verdad?, que son a pares, como hemos dicho antes, y trazaríamos a partir de esa dirección los vectores. Vamos a tener que nos quedarían una cosa así. De manera que este sería el campo debido a Q2 y este sería el campo debido a Q4. La dirección es la línea, como te he dicho, que queda entre el punto de referencia y donde está la carga, y el sentido siempre, por ser positivas las cargas, digamos hacia afuera de la carga. Esta sería Q4, pues viene hacia acá. Y por último, tendríamos que pintar el vector que se corresponde con Q3. En este caso la línea, como puedes ver, coincide en dirección con el eje X, por lo tanto Q3 lo vamos a pintar, o el campo lo vamos a pintar aquí como E3 y estaría sobre el eje X. Fíjate que los vectores tienen módulos más pequeños cada vez. E2 y E4 son más pequeños que E1 y E5 porque Q4 y Q2 están más lejos y Q3, que es la carga más lejana, pues tiene un módulo más pequeño. Una vez visto esto, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ir viendo cómo podríamos, ¿verdad?, representar, vamos a decir, lo que ocurre cuando sumo los vectores. Entonces, parece claro que 2 a 2, ¿verdad?, si yo tomara como referencia este punto, las componentes Y, es decir, verticales de E1 y E5, tendrían que ser, porque los vectores son iguales, ¿verdad?, aunque cambien su dirección y su sentido, pero son el mismo módulo, tendrían que ser componentes que tendrían la misma dirección cuando lo descomponga y sentido contrario. Por supuesto, el mismo módulo. Entonces, la suma sería 0. Y lo mismo me ocurriría con E2 y E4.
E3 no tiene componente vertical, así que si yo mirase qué va a ocurrir en la componente vertical con todos estos vectores, la conclusión sería que en esta componente vertical la suma total de los vectores campo eléctrico tendría que ser igual a 0. Porque, como hemos dicho, ¿verdad? Estos vectores que son, podríamos decir, iguales de 2 a 2, cuando los vaya a sumar en vertical, serían componentes que tienen, como hemos dicho siempre, sentido contrario, aunque tengan el mismo módulo. Y después tendríamos que hacer lo mismo para la componente horizontal. En este caso lo que haríamos sería, como ves aquí, que el campo total en la componente horizontal, en la dirección horizontal, tendría que ser entonces la suma de E1 más E5 más E2 más E4 más E3, y todo con componente I, que es el vector asociado, ¿verdad?, a la dirección horizontal. Bien, vamos a ver ahora cuántos serían los, cuidado, módulos para, por ejemplo, E1 y E5. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos tenemos que centrar en ver cuál es la distancia que hay desde las cargas Q5 y Q1 al punto que estoy considerando. ¿Por qué digo esto? Pues porque el valor de la carga es Q, y ya sabemos que aplicando lo que sería el campo eléctrico sería K, que es la constante dieléctrica del medio, por Q en este caso, y partido por la distancia al cuadrado. Así que la clave está en la distancia. Vamos a ver cómo quedaría esto. Bien, pues parece claro que desde Q5 a el sitio que estoy, digamos, considerando, la distancia que hay es precisamente lo que sería el lado del hexágono. Así que fíjate que me quedaría, por lo tanto, son iguales, ¿verdad? Insisto, estamos en módulos y sería K por Q y partido por la distancia al cuadrado, que sería L al cuadrado. Esto nos quedaría así de claro, pero ¿qué pasaría si yo quiero transformarlo en la, digamos, no el módulo, sino la componente horizontal? Aquí está el error que se comete en el otro vídeo. Fíjate que estos vectores de aquí estarían formando un ángulo de 60 grados con la horizontal, E1 y E5. Podríamos decir que E1 serían 60 grados, E5 menos 60 grados o 300 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo descomponga los vectores E1 y E5 en la componente vertical, que hemos dicho antes que sumarían 0, en la componente horizontal habría que sumar ambas componentes. Eso lo vamos a ver después, pero ¿cómo me quedaría? Bien, pues en este caso me quedaría lo que es el módulo, pero por el coseno del ángulo. Es decir, fíjate que tanto E1 ahora como vector como E5 como vector, estoy refiriéndome solo a la componente horizontal, ¿verdad? Va a ser, como hemos dicho, K por Q partido por L al cuadrado, pero ahora por el coseno del ángulo que forman, que va a ser 60. Y voy a tomar 60 para los dos, porque en este caso, tanto 300 como 60 que hemos dicho, el coseno es igual. Así que esto sería la componente I, porque estamos haciendo el cálculo solo ya para la parte horizontal. E insisto, esta es la diferencia con respecto al otro vídeo. Bien, ahora haríamos lo mismo para el par E2 y E4. Entonces, el módulo para E2 y E4, que va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Cómo sería? Bien, ahora tengo que ver cuál es la distancia que hay desde Q4 hasta el punto que estoy mirando, o Q2 hasta el punto que estoy mirando, que va a ser la misma, la distancia debe ser la misma. Y para ello lo que voy a hacer es, fíjate, trazar, ¿verdad? Como ves aquí, un triángulo equilátero que me va a unir Q4 con Q2 y el punto donde quiero calcular el campo. Y como veis aquí, esta distancia que tengo aquí, que ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Que sería, podemos decir, lo que es la apotema de ese hexágono. Bien, vamos a ponerle datos. Esto que tengo aquí sería L. Es decir, este que te he marcado aquí en negro es justo la longitud del lado. Por lo tanto, ¿verdad? Si, dado que esto es un triángulo equilátero, hemos dicho, esta parte de aquí es L. Digamos que esto de aquí, ¿verdad?, va a ser H, siendo H digamos lo que vale el lado del triángulo equilátero, y fíjate que esta parte de aquí tendría que ser, por lo tanto, L medios, y esta parte de aquí, si todo esto es H, pues esta sería H medios. De manera que yo puedo aplicar, en mi caso, ¿cuánto sería el teorema de Pitágoras para calcular cuánto es la distancia? Que esa distancia va a ser, fíjate, toda esta de aquí, ¿verdad? La que he llamado H. Así que fíjate cómo me quedaría. Me quedaría que en este triángulo rectángulo que te marco, tendríamos que L al cuadrado ha de ser igual a H partido por 2 al cuadrado, es decir,
h cuadrado partido por 4 más el siguiente cateto que sería este L medios al cuadrado, es decir, L al cuadrado partido por 4. Si despejas de aquí vas a tener que h al cuadrado será 3L cuadrado. Digamos que una vez que has hecho el despeje, este sería el resultado. Y claro, fíjate que tú lo que tienes que poner abajo es la distancia al cuadrado. Ya tienes cuánto vale h al cuadrado. Te recuerdo que h era la longitud del triángulo equilátero. Así que lo vamos a hacer es poner aquí directamente el módulo. Y el módulo nos quedaría que E2 va a ser igual que E4 y sería K por Q partido por la distancia al cuadrado, que hemos dicho que sería h al cuadrado o lo que es lo mismo, 3L cuadrado. Bien, ya tenemos el módulo, pero hacemos igual que antes. Ahora debes tener en cuenta que el ángulo que van a formar es de 30 grados, no 60, 30 grados. Bueno, pues en este caso ya vamos un poco más rápido. Estos vectores en su componente, insisto, horizontal, tendrían que ser K por Q partido por 3L cuadrado y ahora por el coseno de 30 grados. Y por último me quedaría cuál va a ser, ¿verdad?, el módulo para E3. El módulo para E3, fíjate que si yo tomé aquí digamos, esta distancia y esto de aquí, ¿verdad?, va a ser L, ¿cómo me va a quedar? Pues fíjate que sería ni más ni menos que 2L, es decir, el doble, ¿verdad?, de la distancia, porque está en el vértice opuesto, que cuando lo eleve al cuadrado me quedará como 4L cuadrado. Así que sigue la misma estructura, pero aquí abajo sería 2L al cuadrado, por lo tanto 4L cuadrado. Y si lo quiero poner en forma de vector en la componente horizontal, pues fíjate que te va a quedar pues esto mismo, K por Q partido por 4L cuadrado por I. Y ahora sí, ya tienes todas las componentes en I que tienes que sumar, ¿verdad?, para hacer el campo total en ese punto, que sería el campo total, solo tendrá componente X, componente, digamos, con el vector asociado Y, y eso se produce porque todas las verticales, como decíamos antes, sumaban 0. Bueno, pues vamos a hacer la suma. Y ahora cuidado con la suma. Fíjate cómo va a quedar. Este campo total, que solo tiene componente X, sería, sacando factor común, K por Q partido por L al cuadrado. Y ahora bien, fíjate que, por ejemplo, el coseno de 60, te lo marco aquí, es un medio. Pero yo multiplico por 2 porque recuerda que eran iguales a pares. Es decir, aquí tienes que sumar tanto E1 como E5. Por eso pongo aquí el 2. Después tendríamos que, por otro lado, el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2, que también te lo pongo en azul. Pero ahora aquí, ¿verdad?, voy a tener que tener en cuenta que tenían el denominador un 3 y además tengo que multiplicar por 2, por lo tanto aparece este 2/3. Y ya por último, la componente, digamos, del campo 3, que sería solamente un cuarto, porque recordemos que hemos sacado fuera K por Q partido por L al cuadrado. Me quedaría el 4 de debajo. Una vez que haces la suma de todo el paréntesis y multiplicas, el resultado que obtienes ya es este que ves aquí, que sería 1.83 por K por Q partido por L al cuadrado. Y por supuesto la componente I, que es distinto de lo que salía en el otro vídeo. Bueno, pues espero que si has llegado a este vídeo dándote, digamos, por el aviso del error que se cometía en el otro, ahora sí te quede mucho más claro, ¿verdad? Y haya servido para que puedas aprender a calcular, según el principio de superposición, el campo total. Pues nada, si te ha gustado, dale al dedo hacia arriba y suscríbete al canal y así me ayudas a seguir tirando de él. Muchas gracias.